Vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Muy buenos días, estimada audiencia de Canal 7. Estamos dando comienzo a un nuevo programa Enfoque Político Global. El frío ha llegado de nuevo a nuestra ciudad y nosotros vamos a regresar con un programa mucho más centrado en la información y en el análisis de la política internacional. No por eso vamos a dejar de lado de ver cómo eso incide en nuestro país y en nuestra provincia. Así que a partir de este momento damos comienzo a esta información y análisis. Una noticia que llega justamente desde Oriente da a conocer que se ha firmado una alianza estratégica entre Arabia Saudita, Pakistán y Turquía. Esta alianza estratégica trata de ser una organización similar a lo que es la OTAN en Europa, en donde los firmantes de estos tres países se obligan a defender al otro país, cualquiera de ellos que sea atacado. Eso es la parte más importante de estos acuerdos y que viene a modificar un poco, yo diría bastante, el panorama político de la región en Medio Oriente. Se está creando una fuerza que tiene muchas implicancias y le da mucha fuerza y valor geopolítico. Turquía, por ser un país con el segundo ejército más grande, numeroso y poderoso de la OTAN, nada más y nada menos que eso. Una industria armamentística muy desarrollada con capacidades para producir y mantener la producción de armamento bélico aún en medio de conflictos permanentes. Por otro lado, Pakistán, que tiene la fuerza, la capacidad disuasiva de poseer armamento nuclear liviano como también pesado. Eso es algo que siempre ha tenido mucho cuidado y mucho temor el Estado de Israel en la región de Medio Oriente. Por otro lado, Arabia Saudita es un país que puede apoyar financieramente porque es un país con mucha riqueza, con muchos recursos económicos y financieros para mantener esta alianza fortificada, fortalecida económicamente a las poblaciones de estos países en el caso de un conflicto que modifique los mercados internacionales. Vemos entonces que esto llega a preocupar a Israel sobre todo y a su socio más firme, que es los Estados Unidos. Ya tienen un problema de por sí con la guerra de Irán, que no están pudiendo resolver definitivamente, y ahora se crea esta alianza militar que fue firmada en un lugar emblemático de Arabia Saudita, un lugar espiritual, un lugar que representa también la religión de estos países, la religión musulmana sunita, en la Meca. Bueno, esto tiene muchísimo significado y representa compromisos que van más allá de los compromisos políticos, diplomáticos, va a la profundidad espiritual de la gente que conforma estos tres países. Esto viene justo en el momento
en que Israel atacó supuestamente un aeropuerto que era utilizado por Hezbollah en el norte de Siria, a escasos kilómetros de la frontera con Turquía, donde Turquía tiene muchos intereses y donde Turquía tiene una zona de conflicto también. Allí en esa zona de frontera hay milicias kurdas que se rebelan con Turquía y quieren tener un territorio y ser una nación independiente de Turquía dentro del territorio actual turco. Esto ha generado una fuerte reclamo por parte de Turquía. Increíblemente, Israel no reconoció la autoría y hasta ahora oficialmente nadie es el culpable de un ataque de esta manera, pero no se puede dudar que para hacer este ataque tiene que haber sido por medio de un Estado que tenga el poderío tecnológico y armamentístico para permitir hacer este ataque con tanta perfección y con tantos daños a esa infraestructura. Así que de parte de Turquía se atribuye esto a Israel, por lo tanto los reclamos hacia ese Estado y las amenazas de tener una respuesta contundente por parte de Turquía, amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto en el Medio Oriente. Esto, de alguna manera, debe preocupar a los dos líderes, tanto de Israel, Benjamin Netanyahu, como al Estados Unidos, Donald Trump, quienes tienen cerca sus elecciones en sus países y necesitan mostrar algo positivo de esta guerra, un avance, algo que les dé rédito entre los electores de sus países. Le voy a pedir al señor director si nos puede poner al aire un breve video que va a explicar quizás un poco más profesionalmente que quien les habla de la situación que está planteando Turquía en esta alianza con Pakistán y Arabia Saudita. Cuando usted decida, señor director. Israel con Irán, que se está desarrollando actualmente, y recordemos lo que ha ocurrido también en la guerra contra Hamas y el desastre humanitario en la Franja de Gaza y también Cisjordania, Samaria, como le llama propiamente Israel, sino que acá podría estallar un enfrentamiento directo con una potencia regional de gran envergadura, y aquí me refiero a Turquía. Porque se produjo hace no más de 48 horas un bombardeo por parte de la aviación de combate israelí ahí en una base militar supuestamente en desuso en el norte de Siria, muy cerquita del límite con Turquía. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la inteligencia israelí dijo de que había un contingente militar turco desplegándose en la zona y listo para apoyar. Ya hace rato que se viene desarrollando una relación cada vez más cercana entre el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan y lo que es el presidente sirio actualmente, el responsable de derrocar al ex dictador Bashar al-Assad. Estamos hablando de Ahmed al-Sharaa y que esta es una situación que no le gusta para nada a Israel. Han venido con encontronazos, escaladas, desescaladas desde el punto de vista diplomático, pero ya se produce una acción concreta militar por parte de Israel. Hasta ahora no hay informaciones fidedignas si realmente se hallaba un contingente de asesores militares turcos en esa base y si se vieron alcanzados por este bombardeo. Lo que ha hecho la Cancillería turca es negar rotundamente las acusaciones de israelíes y diciendo de que el gobierno de Netanyahu se está acercando a una posición y a una postura muy, pero muy peligrosa.
En todo esto hay que tener en cuenta de que Israel no solamente está al rojo vivo desde el punto de vista de los conflictos militares, sino también de lo que son las pujas electorales, porque el próximo 27 de octubre hay elecciones parlamentarias en Israel y justamente el partido Likud, el cual encabeza el actual primer ministro Benjamin Netanyahu, se va a estar dirimiendo si logra mantener las mayorías en el parlamento israelí, en el famoso Knesset, para mantenerse en el poder y continuar su estadía al frente del Estado de Próximo Oriente, de la nación judía, por varios años más. Ya lleva 19 años ininterrumpidos en el poder. Dicho todo esto, es que también empieza a generarse toda una serie de reverberaciones desde el punto de vista de la política exterior, teniendo en cuenta de que ya han habido críticas por parte de Estados Unidos a Israel por este ataque. Hay que tener en cuenta que Donald Trump tiene muy buena relación con Erdogan. Ese punto uno. Punto dos, recordemos que Turquía es miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, pertenece a una alianza militar que tiene como una de sus bases en el capítulo 4, si mal no recuerdo, es que si cualquier miembro es atacado, los demás miembros tienen que responder. Pero también, por otro lado, Israel es un aliado muy, muy cercano y hoy día justamente el principal sostén militar que tiene Estados Unidos, aparte de sí mismo, en lo que es su conflicto con Irán. Dicho todo esto, bueno, muchos están sosteniendo de lo que está buscando el primer ministro es buscar un nuevo frente de conflicto para poder sostenerse en el poder. Pero después también hay otro sector, tanto de la ciudadanía israelí como de la propia política conservadora del Estado de Israel, sosteniendo de que en realidad Ahmed al-Shara es un hombre que tiene claras posturas antisemitas, que tiene relación con grupos terroristas que se han caracterizado, como es el caso propiamente de Hezbollah, o el caso de Hamas, o el caso de la Yihad Islámica, que se han caracterizado por llevar a atentados y atacar directamente a Israel, y que inclusive podría haber una postura del presidente sirio de este momento de tratar de recuperar o desestabilizar los Altos del Golán. Recordemos que después de esa guerra que enfrentara justamente a Israel con Egipto y Siria, enfrentando a estas dos naciones que se aliaron en conjunto y que en ese momento triunfara Israel y se hiciera con el control de este lugar tan estratégico, este punto geográfico que es los Altos del Golán, y que permite lo que es justamente controlar parte de lo que son accesos estratégicos como es la península de Sinaí. Pero bueno, dicho todo esto, es que se recrudece la tensión diplomática, inclusive se han hablado de movimientos militares turcos, como así también por parte de Israel, estableciendo prácticamente una zona de exclusión aérea y terrestre donde no permite que se acerque ni fuerzas militares turcas, y obviamente también limitando muchísimo el accionar de las milicias del presidente Ahmed al-Shara, y sigue en ascenso lo que es la escalada. Por otro lado, a Erdogan le sirve esta situación de esta alianza con el presidente sirio, porque de esa manera mantiene controlado las milicias kurdas en las cuales se encuentra desde hace décadas enfrentado lo que es la conducción de Erdogan y el Estado turco por reclamaciones territoriales que tiene esta milicia ahí en el norte de Siria. Pero están mirando las potencias occidentales y el mundo en derredor cómo puede crecer y a su vez complicarse esta situación y tal vez derivar en un conflicto militar abierto entre Turquía e Israel, dos potencias militares, y que terminaría sin duda alguna desestabilizando toda la región de Próximo Medio Oriente y creando toda una situación de enorme tensión bélica a nivel mundial. No es solamente... Bien, como vemos en esta información, hay un estado de fuerte tensión debido a la creación de esta alianza estratégica militar de estos tres países. Turquía, por otra parte, de manera individual, se ha ocupado también de ir creciendo de manera estratégica dentro del territorio africano.
y en su momento Turquía solamente tenía embajadas en 12 países del continente africano. A través de esas 12 embajadas llevaba a cabo todos sus contactos diplomáticos con el resto de los países africanos, lo cual le ponía límite para el logro de negocios de tratados comerciales, tratados diplomáticos, tratados militares, etcétera. En la actualidad, por la gestión del presidente Erdogan, ha llegado ahora a triplicar esa cantidad de embajadas y cuenta con cerca de 40 embajadas en los países del África. No solamente esto, sino también que ha tomado una decisión importantísima y estratégicamente muy relevante en lo que hace a la cuestión militar y económica. Con un tratado con el gobierno de Somalia logró acceder a tener parte del territorio de Somalia para crear una base de investigación aeroespacial. Esta base, en la cual se va a invertir muchos miles de dólares, millones de dólares, tiene como principal objetivo justamente la investigación aeroespacial, pero va a servir también como una base, vamos a decirlo así, para espionaje, para conocer los movimientos de los demás países, para estar actualizado con todo lo que sucede en el accionar militar. Por supuesto, esta base también va a tener capacidad para lanzamientos de cohetes espaciales. Se habla de que Turquía tiene como meta llegar a la Luna y de esta manera se convertiría en el 13º país que tiene una base aeroespacial con ese objetivo. Y lo más relevante de esto es que esta infraestructura puede servir también para lanzamientos, en el caso de conflicto, de misiles de corto, mediano y largo alcance. Esto preocupa tremendamente al Estado de Israel. De manera que para equilibrar la situación, el Estado de Israel ha logrado en alguna manera provocar conflictos internos, quizás con apoyo de Estados Unidos, de la CIA, como siempre, dentro de la República de Somalia y armar un Estado separatista, cuyo nombre, la verdad, que a mí me causa un poco de gracia por el sentido y la trascendencia, tanto de gracia como de tristeza, por ver cómo se trata y cómo se inmiscuyen en los asuntos internos de los países, de muchos países. El nombre de esta región que han logrado separarse de la Somalia inicial, le pusieron como nombre Somalilandia, algo que da un sentido de pertenencia a todo lo que es norteamericano, me parece. Pero bueno, en ese lugar Israel está también poniendo bases militares y recursos militares para asegurar también el transporte que pasa por ahí, porque Somalia está justamente en la península arábiga, por donde pasan muchos de los recursos energéticos y alimenticios de todo el mundo, a los fines también de garantizar que la seguridad del Estado de Israel. Se instalan ahí interceptores de armas enemigas. Así es que Turquía e Israel están en una carrera por casi ajedrecística, podríamos decir, por ir ocupando lugares que le garantice a uno o a otro proteger sus intereses.
y sobre todo a Turquía, a Siria, en estos momentos mismos al Líbano, el no avance territorial de Israel sobre los otros países. Fíjese que a causa de la guerra desatada con Hamas se ha ocupado toda la franja de Gaza, se ha militarizado completamente y no solamente se conforman con esta ocupación territorial de la franja de Gaza, sino que han incursionado en el interior del territorio del Líbano y están ocupando en este momento, se calcula, una franja de 10 kilómetros con una ambición de ampliarla hasta casi 20 o 30 kilómetros, depende de cómo sea el recorrido del río Latani, que es un río de muchísima de importancia vital para los habitantes de esas regiones, porque representa el recurso hídrico que necesitan los habitantes para su subsistencia. A lo que yo quiero llegar con esto es que esto desató una guerra con Irán. Los costos calculados en destrucción que hay en este momento en el Líbano, en Gaza, en el mismo, en localidades en Israel, en Irán, en los países árabes que tienen bases militares, el costo de destrucción es incalculable. El costo de gasto militar para lograr esa destrucción son sumas astronómicas. Lo más grave, el costo de pérdidas de vida inocentes que tienen nada que ver, ya supera todo límite de lo que se puede llamar los valores de la raza humana. Es increíble, y todo esto básicamente se está haciendo, está generando y está manteniendo en el tiempo esta guerra Israel en su necesidad o en su ambición por extender su territorio. Fíjese, miles y miles de millones de destrucción, miles y miles de millones en armas, en vidas, en tiempo perdido. Y en nuestro país estuvimos así de cerca, muy, muy cerca, de ofrecer casi como regalo toda nuestra tierra, toda nuestra soberanía, a cambio de un dinero que no llegaría quizás a cubrir el 10% de los gastos que hubo en esta guerra. Y no son 10 kilómetros dentro del Líbano o 20, que es lo que pretende mantener Israel en el Líbano, ni aún con toda la región pueden igualar la cantidad de tierras que estuvieron en peligro de ser extranjerizadas si esta ley era aprobada. Esto no nos aleja de ese conflicto en Medio Oriente, esto nos acerca y nos acerca terriblemente. Las pretensiones de instalar una base de datos en la Patagonia, para lo cual el empresario multimillonario Peter Thiel está en Argentina y coordinadamente con el Estado de Israel tienen pensado invertir, tienen esa ambición de ocupar un extenso territorio del sur argentino para instalar esta base de datos que ya tiene innumerables críticas en muchos países, en el mismo Estados Unidos. Este fin de semana se realizaban campañas electorales en Ohio y el punto central de tanto republicanos como demócratas eran protestas para que no se ocupe el territorio de Ohio en instalaciones de data center, de centros de datos. Esto te da la dimensión de que ningún país quiere eso, porque lo ven
perjudicial para el medio ambiente, para la sociedad y el peligro sobre todo para la seguridad y la soberanía nacional o estatal, como en el caso de Ohio. Pero bueno, esto no ha sucedido así para bien de nuestro país. Algunos senadores, diputados reaccionaron sobre la hora, pero reaccionaron y votaron para que esta ley quede rechazada. No significa esto que en caso de ratificarse el rumbo político de este gobierno en las próximas elecciones se vuelva a intentar lograr esta extranjerización de las tierras rurales argentinas. Bien, así estamos, digamos, llegando casi al horario de la pausa publicitaria, pero antes de eso le quería adelantar mínimamente que en el próximo bloque vamos a estar tratando también un panorama que es muy interesante. Yo puedo decir gracias a Dios, porque esa es mi fe, hay países que están empezando a tomar distancia y a tomar decisiones que no están en un todo de acuerdo con las políticas de la Casa Blanca, sobre todo a nivel económico y a nivel de alianzas militares. Esos son numerosos países, pero vamos a tratar de analizar de los países más importantes, más relevantes por su dimensión, por su tamaño, por su importancia quizás económica, militar, estratégica. Dicho esto, le pido al señor director que nos mande la pausa publicitaria y volvemos enseguida con más enfoque político global. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.